Politeia. Desperté una mañana entre semana, suavemente arrullada por la luz primaveral que se filtraba por debajo de la persiana de mi ventana. Siempre la dejaba ligeramente levantada, apenas un palmo, para permitirme recibir los primeros rayos de sol que acariciaban el hemisferio norte. Mantenía también la ventana entreabierta, lo justo para escuchar el gorjeo de los pájaros que habitaban el bosque junto a mi casa. Mis ojos seguían nublados, víctimas de la deshidratación acumulada durante el fin de semana, y las legañas adheridas a mis párpados actuaban como un mortero de calidad romana que los mantenía cerrados. Con el dedo índice de la mano derecha retiré cuidadosamente los residuos del sueño y me incorporé, alzando el torso. Estiré los brazos hacia el techo para liberar la tensión de la columna y, con lentitud, los llevé hacia mis pies. Luego, deslicé las piernas fuera del edredón por un lateral de la cama y me puse de pie, no sin antes dedicar unos instantes a observar a una ardilla madrugadora que trepaba el árbol donde había construido su nido. Era una ardilla roja y por ello procuraba facilitarle el acceso a alimento, anticipándome a sus necesidades de cara a los períodos de hibernación. Ambas compartíamos una silenciosa conciencia de nuestra mutua existencia, una suerte de vínculo tácito que el tiempo había reforzado. De pie junto a la cama, comprendí que había llegado el momento de cambiar el edredón por una sábana más ligera, adecuada para las temperaturas veraniegas que se avecinaban. Mi camiseta presentaba una mancha de sudor en el espacio entre mis pechos, hinchados por la inminente llegada del ciclo menstrual. Pese a ello, siempre me había negado a hacer una transición más drástica en la rutina doméstica, y mi padre me respaldaba en esa decisión. Gracias a una ingeniosa instalación de placas solares en el tejado, obra suya, el sistema de aire acondicionado funcionaba de forma autosuficiente. Me dirigí al baño y, frente a la mampara, me desnudé lentamente, observando con cierta solemnidad las curvas fértiles de mi cuerpo. Permanecí así un instante, mientras el agua alcanzaba la temperatura ideal. Finalmente, entré en la ducha y aproveché para lavarme el cabello. Tenía tiempo, y habían pasado ya 3 días desde la última vez. No debería escandalizaros, al fin y al cabo, todas lo hacemos. Me puse el uniforme del colegio, peiné mi cabello liso y lo dejé suelto, esperando que se secara al aire antes de adentrarme en uno de aquellos días de fin de bachillerato, marcados por charlas sobre el futuro. La verdad, no tenía idea de qué hacer con mi vida. Sabía, eso sí, que era capaz de lograr cualquier cosa que me propusiera. Aún así, disfrutaba del debate, de aprender, de mi propia conciencia. Bajé a la cocina con la intención de preparar el amargo elixir de cada mañana en mi querida cafetera italiana, aquella que en su día perteneció a mi abuela. Pero la luz ya estaba encendida y el aroma del café ya invadía el piso inferior. Mi padre estaba allí, sentado, con su taza favorita, la que yo misma le había regalado el año anterior, y la radio de pilas a su lado, como siempre, sintonizada en el boletín informativo. Le gustaba mantenerse al tanto del mundo, y con frecuencia se quejaba de la escasa atención que los medios prestaban a los países menos desarrollados. Me miró, sonrió y dijo: «Buenos días, princesa». Ambos nos habíamos despertado antes de lo habitual, sin una razón clara. O eso creía yo. Compartimos el café y unas palabras mientras las noticias sonaban de fondo. Luego, nos lavamos los dientes y nos preparamos para salir. Fue entonces cuando, al pasar junto al calendario, mi mirada se detuvo en la fecha. 3 de mayo. Mi madre había muerto un 3 de mayo.
defendiendo la libertad de expresión frente a la creciente autocracia de un gobierno populista cuyo líder, años después, sería perseguido por la Corte Penal Internacional. Me invadió una punzada en el pecho. Qué desagradecida he sido, pensé. Había evitado durante años cualquier recuerdo, cualquier dato, cualquier historia relacionada con ella. El miedo me había hecho esconderme de su memoria. Y sin embargo, ahí estaba, de pie frente al calendario, inmóvil, deseando saberlo todo sobre la mujer más valiente de mi linaje. Mi padre hablaba, pero yo ya no escuchaba. Mis oídos se habían cerrado a todo sonido externo. Mi mente estaba completamente absorbida por ese pensamiento. Se acercó a mí y me tocó suavemente el brazo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Me abrazó. Depositó un beso tierno en mi sien, uno de esos que se graban para siempre. Y en ese abrazo compartido surgieron 2 lágrimas, de cuerpos distintos, sí, pero de un mismo dolor, de un mismo contexto. Subimos al coche y nos dirigimos a la escuela, el liceo francés de la ciudad. Mi padre pagaba una verdadera fortuna cada mes por mi educación, pero esa había sido una voluntad expresa de mi madre, y por ello él jamás la contrariaría, aunque eso implicara alimentarnos a base de latas de conserva hasta que yo pudiera ingresar a una universidad pública. Al llegar, nos detuvimos frente a la imponente verja gris del colegio, cuyos extremos puntiagudos parecían intentar rozar el cielo. Me incliné hacia él y le besé la mejilla con ternura, mientras acariciaba su barba rasposa con la mano derecha. Le deseé un buen día y le prometí prepararle una cena deliciosa. Sabía que para mi padre, mi protector de carne y hueso, aquel día no sería fácil. Entré al recinto escolar. El guardia de seguridad me saludó con la amabilidad habitual, aunque esta vez hizo un comentario sobre lo temprano que llegaba. Era cierto. Normalmente solía presentarme con unos minutos de retraso, aunque nunca lo suficiente como para afectar mi desempeño académico, ya que las clases rara vez comenzaban a la hora estipulada. Miré el reloj de pilas que colgaba en la garita. Aún tenía 30 minutos antes del inicio de las clases. Decidí entonces cruzar la calle y dirigirme a la cafetería cercana para tomar un café y fumarme un cigarrillo. Atrás dejé a un grupo de adolescentes un año menores que, entretenidos en su ocio matinal, solían dedicar demasiada atención a la forma de mi cuerpo, particularmente a mis caderas, esculpidas con dedicación y constancia. Me senté en una de las mesas de la terraza. La silla estaba coja, pero no me importó. Las caladas del cigarro de liar me sentaban como el gazpacho en una mañana de resaca, o como fideos chinos fríos en mitad de la madrugada, según se quiera ver. Aparté la vista del cielo cuando el camarero, al que minutos antes le había pedido un café, lo depositó frente a mí. Sorbí con cierto escepticismo. Asqueroso. No me sorprendió. Con razón los profesores arrastraban sus rostros lánguidos por los pasillos del colegio. Y si a eso se suma lo desgastante que puede ser lidiar con adolescentes, mujeres y hombres en plena construcción, no sería extraño que más de uno se aficionara a jugar a la ruleta rusa. Saqué el móvil del bolsillo lateral de la mochila y comencé a buscar información sobre lo ocurrido aquel 3 de mayo. En resumen, la autocracia, impulsada por el populismo, se había convertido en una tendencia global. Las masas votaban movidas más por emociones que por argumentos, y la desinformación era el combustible perfecto para esa deriva. A pesar de haber sido elegidos democráticamente, muchos líderes occidentales
habían sucumbido a la sed de poder, y sus gobiernos comenzaron a desmantelar los mecanismos institucionales diseñados precisamente para limitar el poder absoluto. Atacaban los fundamentos de sus propios sistemas jurídicos con una determinación inquietante. La Unión Europea, en consecuencia, temblaba como si estuviera asentada sobre una falla tectónica. Y con ella tambaleaban también los avances construidos con paciencia a lo largo del tiempo, tanto para sus Estados miembros como para los sujetos del derecho internacional en general. Me terminé el café de un trago, como si se tratara de un chupito de grapa, y procedí a liarme otro cigarro. Acerqué la llama del mechero a las hojas secas de tabaco y aspiré con calma, consciente de que ya me había retrasado algunos minutos más de lo permitido. Mis pulmones se llenaban de humo, pero mi leyenda personal acababa, por fin, de cobrar sentido. Apagué el cigarro en el cenicero, procurando no dejarlo en cualquier parte, en un intento simbólico de no seguir sumando a la contaminación ya existente. Luego, me dirigí al colegio. A tan solo una semana del baccalaureat, la asistencia a clase era más bien simbólica. Nos hacían acudir para garantizar que estábamos estudiando y para asegurarse de que el índice de aprobados del centro no descendiera. No se impartían lecciones como tal, aunque, y esto es justo reconocerlo, los profesores estaban disponibles en todo momento para resolver dudas, sin reparos, y eso se agradecía. Más tarde, el director nos reunió en el teatro del colegio y nos dirigió un discurso que, según sabíamos, había ido puliendo promoción tras promoción. Aún así, conservaba una fuerza especial. El mensaje podía resumirse en dos conceptos: esfuerzo y orgullo. Y, aunque pocos prestaron verdadera atención a sus palabras, debo admitir que a mí me calaron, me motivaron, me empujaron, y fue en ese momento cuando supe, con total certeza, que iba a continuar el legado de mi madre. Aquella misma tarde, al llegar a casa, me senté frente al ordenador, decidida a buscar carreras universitarias que realmente encajaran con mis intereses. Tras horas de lectura y descartes, reduje el abanico a 3 opciones: economía, ciencias políticas y relaciones internacionales. Finalmente, me decidí por esta última. Con un poco de suerte y mucho estudio, podría adquirir las herramientas necesarias para terminar algún día como parlamentaria en la Unión Europea. La universidad era pública, pero gozaba de gran prestigio. Los profesores estaban bien formados y, además, solían invitar con frecuencia a figuras influyentes del sistema internacional y a académicos que contribuían activamente a la construcción de doctrina. Me convenció. Aún así, si quería acercarme a mi objetivo, necesitaba implicarme desde el inicio. Así que comencé una investigación, superficial, aunque intensa, sobre los planes de acción de los partidos políticos del país. Mi intención era afiliarme a uno de ellos. Este proceso sí que me llevó tiempo. Todos decían lo mismo, solo que con distintos giros retóricos. Finalmente, me decanté por uno de los partidos mayoritarios. Por más opciones que ofreciera el sistema, la presidencia siempre terminaba alternándose entre los dos grandes bloques tradicionales, al ritmo de las crisis. Si había una recesión, la gente votaba al partido contrario, esperando soluciones mágicas, y cuando no las encontraban, volvían a elegir al anterior. Un ciclo de desilusión constante. Siempre he pensado que en las escuelas deberían enseñarse nociones básicas de finanzas y política. Pero claro, ¿a quién le interesaba realmente cambiar el sistema? A casi nadie. Algún día pensé,
podría hacerlo yo. Maktub. La sede del partido quedaba relativamente cerca de mi universidad. Como el metro me parecía una condena a la monotonía, prefería ir andando. Disfrutaba del sol diario acariciando mi rostro, del murmullo constante de la ciudad, de los rostros desconocidos que llenaban las calles. Siempre ha llovido poco por aquí, pero aún así disfruto de la lluvia, refugiada bajo mi paraguas transparente, como cuando tenía 5 años y saltaba charcos con botas de goma. Mis primeros días, y siendo honesta, también mis primeros años, fueron extraordinariamente aburridos. Mi padre creía que pasaba todas las tardes en la biblioteca, absorta en libros y apuntes. La realidad era otra. Trabajaba como administrativa voluntaria en la sede del partido, movida más por una vocación testaruda que por la ilusión. No cobraba ni un céntimo, pero sabía que para entrar en el engranaje había que empezar desde el subsuelo. Comer mierda, como se dice vulgarmente. Pasaba las tardes escaneando documentos, imprimiendo cientos de hojas, entregando sobres de un despacho a otro. Y cuando tenía un rato libre, lo dedicaba a lo que realmente me motivaba: analizar las grietas del partido, sus flaquezas, sus incoherencias, estudiarlas, registrarlas, comprender cómo podía usarlas, algún día, a mi favor. Poco a poco empecé a redactar pequeños textos para el partido. Publicaciones para redes sociales, discursos inaugurales para obras públicas municipales, intervenciones breves que los cargos medios agradecían por falta de tiempo o inspiración. Mi retórica caló. Mis palabras empezaron a sonar en actos públicos, a leerse en comunicados oficiales. En cuestión de 2 años, me ofrecieron un puesto remunerado como becaria. No era gran cosa, pero me bastaba. Gastaba apenas 1/4 del sueldo. El resto lo guardaba con una disciplina casi religiosa. Sabía que algún día lo iba a necesitar. Dado que su confianza en mí había crecido, tomé la iniciativa de revitalizar el partido. Mi objetivo principal era dinamizar la sede juvenil y asegurar una base de votantes a largo plazo. Al principio, recurrí a mis habilidades artísticas para crear contenido en redes sociales que mejorara la imagen del partido. Sin embargo, pronto comprendí que esto no era suficiente. Necesitaba salir a la calle y conocer personalmente a los jóvenes, entender sus motivaciones y diversificar mi estrategia. Observé detenidamente a las personas de mi edad. La mayoría, sin verdadero apetito por explorar aquellos fragmentos del mundo que mantienen viva la pasión, pasaba el día pegada a sus teléfonos, aguardando con desgana el final de la semana. El viernes por la noche era su válvula de escape. Bebían sin medida y regresaban a casa, con compañía si la suerte les sonreía. Aproveché entonces mi conocimiento anticipado sobre futuros mítines políticos para crear una oportunidad. Utilizaba a jóvenes como medio para ganar relevancia dentro del partido y, con ello, visibilidad. A cambio, los asistentes invitados se aseguraban de que sus rostros no aparecieran en ningún vídeo promocional y obtenían entrada gratuita a la discoteca el viernes por la noche. Había cerrado un acuerdo con el gerente de una de ellas. Yo le proporcionaba una afluencia constante de clientes, jóvenes de clase media, alta, que no pagarían entrada, pero sí consumirían copas en el interior. Y él se encargaba de facilitarles el acceso. Aunque nunca les faltaba dinero para 2 o 3 bebidas, muchos de ellos protestaban por pagar entrada, como si la diversión se les debiera por derecho. El gerente, ansioso por beneficiarse de futuros favores políticos, vio en mí a alguien con ambición y proyección. Decidió colaborar, aportando lo que estuviera a su alcance para favorecer mi ascenso dentro del partido.
Mis planes comenzaron a dar frutos gratificantes. El partido quedó perplejo ante los resultados. En el primer año, su impacto en redes sociales alcanzó niveles históricos, y los mítines desbordaban de jóvenes con las hormonas alborotadas y la mirada encendida. Mientras tanto, cursaba ya el tercer año de carrera, y mis estudios seguían el rumbo previsto, sin tropiezos. El penúltimo viernes del curso, recibí una invitación inesperada. El dirigente autonómico del partido y su mano derecha me propusieron cenar. El encuentro tuvo lugar en un restaurante de lujo. Recuerdo cómo el dirigente, previsor, había indicado al camarero que me entregara una carta sin precios. Quería que disfrutara sin reservas, aunque yo, por instinto, me propuse no abusar. Pretendía ser prudente, no desconsiderada. La velada comenzó con risas fáciles y un tono cordial. Fue él quien pidió por los tres, después de preguntarme qué plato había llamado más mi atención, en un gesto de cortesía algo teatral. Tras hacer el pedido, me miró fijamente a los ojos y preguntó, sin rodeos, cuáles eran mis aspiraciones dentro del partido. Decidí ser completamente honesta. No quería parecer agresiva ni ansiosa por el poder, así que le mostré mis cartas con discreción, proyectando mis ambiciones a largo plazo. Mi respuesta pareció agradarles. Elogiaron mi implicación, el empeño que ponía en cada tarea y mi creciente capacidad de movilización. Llegaron los postres. Hasta ese momento, la cena había sido un intercambio de halagos insustanciales, envueltos en sonrisas bien ensayadas. Fue entonces cuando me ofrecieron una subida de sueldo y un puesto más visible dentro de la estructura del partido. Les agradecí la propuesta, pero respondí que necesitaba unos días para meditarlo y dar una respuesta con plena seguridad. Ambos asintieron, satisfechos. Al terminar, salimos a fumar a la entrada del restaurante. Mientras compartíamos unas palabras breves, di una calada profunda y me acerqué al borde de la acera. Una luz verde avanzaba lentamente hacia nosotros. Les agradecí la velada con voz firme y, tras asegurarles que el lunes tendrían mi respuesta, subí al taxi y me marché. Aquí tienes una versión revisada de tu texto, con una mayor claridad, coherencia formal y tono narrativo adulto. Mantiene el trasfondo estratégico y personal, pero con una prosa más depurada y madura. Solicité un breve margen de tiempo antes de dar mi respuesta, no por indecisión, sino como una forma deliberada de reforzar mi posición. No quería que pensaran que aceptaría sin reservas cualquier oferta con tal de ascender dentro de la organización. En realidad, lo que me proponían era convertirme en diputada del Parlamento Autonómico. Mi incorporación estaba prevista para las siguientes elecciones, aunque eso implicaba poner en marcha una campaña de visibilidad. Acciones públicas, entrevistas, presencia constante. Había que dotar de reconocimiento a los rasgos que definían mi rostro. Acepté aquel lunes a primera hora. Me habían concedido el día libre para estudiar, pero opté por presentarme a media jornada. Prefería tener la tarde tranquila para repasar. Subí hasta la última planta del edificio y pedí a la secretaria del dirigente que anunciara mi llegada. Ella se levantó con cortesía y me condujo personalmente hasta la puerta del despacho, que abrió con gesto ceremonioso. El despacho era amplio. 2 butacas barcelonas se alineaban frente a un escritorio algo anodino, aunque la lámpara que colgaba sobre él, de estilo neoyorquino, como las que iluminan las bibliotecas de Manhattan, me resultó particularmente atractiva. En un rincón, una mesa de licores bien surtida ofrecía un contraste elegante.
Me senté frente a él. Lo miré a los ojos y le dije que aceptaba. Él se levantó con una sonrisa contenida. Me estrechó la mano y, en tono afable, me pidió que me tomara el día libre para disfrutar del sol con mi familia. Tenía razón. Debía hablar con mi padre antes de que se enterara por la televisión autonómica. Aquella conversación debía tener lugar cara a cara. Llamé a mi padre y le propuse comer juntos en algún restaurante. Por casualidad, se encontraba a pocas calles de mí, en pleno centro de la capital autonómica, terminando unos recados. Quedamos en buscar un lugar para tomar el vermut. Yo, como era habitual, me adelanté y aproveché el rato para repasar mis apuntes. No tenía claro cómo abordar la conversación. Ni siquiera había ensayado el inicio. Decidí, simplemente, dejarme llevar cuando llegara el momento. Tras 2 cañas, apareció él. Venía contento, con un libro nuevo bajo el brazo y una sonrisa amplia, casi infantil. Se sentó frente a mí y, con ternura, me tomó las manos. Me habló con orgullo, elogiando mis esfuerzos, mi independencia, mi inteligencia. Luego, con naturalidad, lanzó la pregunta inevitable. ¿Qué pretendía hacer con mi vida? Era el momento, el instante en que debía exponer un propósito claro, trazar un camino. Después de todo, estos años marcan la arquitectura vital de una persona. Abrí la boca y, como alguien desbordado por una mezcla de afecto y alcohol, comencé a hablar. Le conté todo, cada paso, cada maniobra, cada ambición cuidadosamente tejida desde que entré al partido. Mi padre quedó pasmado, aunque su rostro no revelaba juicio alguno. Asentía en silencio, como un padre que no quiere interrumpir ni intervenir demasiado. Pero sus ojos, penetrantes, buscaban en los míos un plan real, una estructura, una visión concreta. Sentía que me observaba el cerebro, no la cara. No tenía aún una estrategia detallada. Solo 2 escenarios posibles se perfilaban con nitidez. Llegar a ser presidenta y transformar la política en un oficio que se viviera como un hobby, o provocar una revolución a escala nacional. Comimos con alegría, como si nada se hubiera dicho. En el camino hacia su coche, pasamos frente a un teatro. En la cartelera, una función estaba por comenzar en pocos minutos. Entramos por curiosidad, y como aún quedaban entradas a buen precio, decidimos quedarnos. La obra resultó ser una delicia. Rousseau contra Voltaire. Salí del teatro con el ánimo elevado, estimulada intelectualmente, como si el mundo fuera un terreno fértil para mis ideas. Al salir, giramos por la primera calle a la izquierda. De pronto, mi padre se detuvo en seco. «¡No me jodas! Me ha llevado el coche la maldita grúa. No me lo puedo creer. Con lo barato que es aquí el depósito». «Relájate, papá. Seguro que está en la siguiente calle. Ya verás». No fue así. De hecho, terminamos llegando a casa a la hora de cenar. Finalicé mi etapa universitaria con éxito. Mi tesis, centrada en el funcionamiento y evolución de los partidos políticos en el Parlamento Europeo, recibió una calificación notable. Algunos miembros del partido, movidos por curiosidad o deferencia, se atrevieron incluso a leerla, lo cual fue, en cierto modo, más significativo que la nota en sí. Decidí tomarme el mes de agosto como vacaciones. La mayoría de los dirigentes del partido desaparecían entonces, rumbo a sus destinos estivales, junto a sus respectivas familias. Yo, en cambio, preferí quedarme. No viajé a ningún lugar en particular. Me limité a disfrutar de los chiringuitos que bordean la playa de mi ciudad y a dejarme acariciar por el sol. No voy a mentir. Aproveché esos últimos momentos de anonimato
con cierta entrega hedonista. Bebí más de lo que debía en más de una ocasión, y hubo noches, no muchas, pero memorables, en las que acabé bañándome desnuda bajo la luna, despojada de todo, incluso del personaje que empezaba a construirme en público. Pasado ese mes de tregua estival, comenzó oficialmente mi presentación ante el público. Me habían inscrito incluso en clases de oratoria, no tanto por esmero formativo como por precaución. Querían ahorrarse futuros dolores de cabeza. Gran parte de mis días los dedicaba a interiorizar la ideología y los objetivos del partido, aunque los discursos, bien estructurados y políticamente seguros, los redactaba una becaria muy competente que, debo admitir, se volvió indispensable. Mis primeras apariciones tuvieron lugar en pequeños pueblos de la provincia. Lo cierto es que disfrutaba de aquella etapa. Comía fuera. Mi sueldo había aumentado considerablemente y todos parecían empeñados en caerme bien. Aún así, ciertos miembros del partido se esforzaban en mantenerme a raya, colocándome discretamente obstáculos por miedo a que mi ascenso acelerado acabara eclipsándolos. Muchos de los cargos que ocupaban eran, en esencia, prescindibles, pero sería hipócrita de mi parte quejarme. Sin esa estructura inflada de puestos inútiles, mi propio posicionamiento habría sido imposible. Pasé varios meses recorriendo el territorio, subiendo a atriles, pronunciando discursos y escuchando con aparente devoción los malestares locales. Al principio, las preocupaciones cotidianas de quienes me abordaban me resultaban ajenas, incluso irrelevantes. Pero pronto comprendí que debía apropiarlas, moldearlas a mi favor, independientemente de que me importaran o no. Aprendí a estrechar todas las manos que se tendían hacia mí, con convicción, con calidez medida. Fui más allá. Empecé a concertar reuniones privadas con sectores específicos de la sociedad, sobre todo aquellos que sostenían una parte significativa de la economía regional y que se habían visto particularmente afectados en los últimos años. No pasé por alto a ninguno. A todos los recibí con la misma atención calculada. Mi libreta ya no daba abasto y tampoco lo hacía la becaria, que cargaba sin descanso los datos en la plataforma digital compartida del partido. Lo cierto es que mis esfuerzos, o, mejor dicho, la cuidada puesta en escena de estos, dieron frutos brillantes. Llegaron las elecciones autonómicas y mi candidatura no decepcionó. Accedí al Parlamento con una facilidad que incluso me resultó incómoda. Claro está, hay que reconocer que el mandato anterior había sido un desastre para nuestro principal rival, lastrado por su gestión de los aranceles y por una Unión Europea sumida en la incierta fase inicial de su llamada transición hacia la resiliencia. Nos vimos obligados a formar gobierno en coalición con 4 partidos de tamaño menor, pero su apoyo nos bastó. Sin haberlo planeado así, me encontré convertida en la tercera figura más relevante del partido a nivel autonómico. Fueron 2 mandatos con altibajos. Aún así, me propuse mantener siempre una imagen de neutralidad, buenas maneras y disposición al diálogo con todos los diputados, sin importar su afiliación. Esa actitud me permitió no solo negociar con eficacia, sino también preservar relaciones cordiales y útiles con los partidos aliados y adversarios. Desde la sede central, comenzaron a prestar atención al hecho de que todas las formaciones me querían en la mesa de negociaciones. Y considerando que el actual dirigente autonómico del partido tenía intención de retirarse tras su último mandato, mi nombre empezó a circular con mayor fuerza. A pesar del creciente protagonismo,
Me esforzaba por seguir presente en todas las periferias posibles. Esta vez, eso sí, llegaba cargada de información directamente filtrada desde Bruselas, lo que me permitía evitar la práctica que más he detestado siempre en la política: las promesas vacías. Cuando sabía que algo era inviable, lo decía sin rodeos. Y cuando la ocasión exigía encender el brillo en los ojos de los votantes con promesas vagas, también lo hacía, aunque con plena conciencia de su naturaleza incierta. Sabía que, tarde o temprano, muchas de esas promesas se materializarían, aunque lo harían bajo formas distintas a las esperadas. Y eso, en política, ya era suficiente. Habían pasado 4 años, había llegado mi momento. Si conseguía ganar las elecciones, el verdadero proceso de transformación podría comenzar. Había entrado en la treintena y, aunque ya no resultaba tan joven a los ojos del electorado, aquello jugaba a mi favor. Mi presencia transmitía confianza, sí, pero, más importante aún, transmitía madurez. La gente creía en mi palabra y me consideraba capaz de afrontar cualquier reto que se presentase. También mi físico, trabajado con constancia a lo largo de los años, había jugado su papel. No voy a fingir lo contrario, ni a quejarme de ello. En política, todo suma. Incluso la rutina de ir al gimnasio se había convertido en un activo. Frente a los cuerpos encorvados y las miradas apagadas del resto del Parlamento, yo encarnaba una energía distinta, renovadora, algo que se notaba y se valoraba. Y, sin embargo, en medio de aquella proyección triunfante, había una pregunta que no dejaba de rondarme la cabeza. Debía impulsar el cambio desde la presidencia de mi comunidad autónoma, construyendo una base sólida, territorial y leal. ¿O sería más sensato esperar, preparar el salto y apostar directamente por la presidencia del Estado? El dilema no era banal. No se trataba solo de estrategia, sino de tempo, de alcance, de legado. Una decisión tomada con prisas podía convertir una oportunidad histórica en una derrota precoz. Pero esperar demasiado también podía suponer ver cómo la marea cambiaba, cómo otras figuras emergían, mientras yo me volvía predecible, institucional. Una más. Era el tipo de decisión que separa a los líderes de las figuras de paso. Y yo tenía claro a cuál de los dos grupos no quería pertenecer. La semana previa a las elecciones me había vaciado por completo. Había drenado de mí cualquier resto de energía vital. Suerte que, en aquel momento, no tenía familia. No habría sabido cómo sostener nada más allá de mí misma. Cada mañana, a primera hora, un chofer, Paco, siempre puntual, siempre silencioso, me esperaba en la puerta del bloque de apartamentos donde vivía. Y el mismo pobre hombre me devolvía, sin falta, cerca de la medianoche, cuando el cansancio ya me aplastaba el rostro y la espalda. Mi estómago, saturado y revuelto, no daba tregua. A diario me veía obligada a almorzar y cenar con patrones del partido, empresarios influyentes, viejos militantes o donantes ansiosos por moldear, aunque fuese mínimamente, las políticas que aplicaría si resultaba elegida. No importaba que todos los restaurantes fueran, sin lugar a dudas, de altísimo nivel. Estaba exhausta. Lo que en otros momentos habría sido un placer gastronómico, se había convertido en una tortura revestida de servilletas de lino y copas de vino envejecido. Adoro comer. Siempre lo he hecho. Pero aquella semana habría cambiado sin dudarlo todas las cenas de mantel blanco por un simple paquete de fideos instantáneos frente al sofá, con la televisión encendida de fondo.
a pesar de lo nocivos que son para el cuerpo humano, habrían sido un descanso, una tregua, un gesto de normalidad. Llegó el domingo, día de elecciones. Me dirigí al pabellón que me correspondía según el censo electoral, con la rutina ya bien ensayada. Naturalmente, me voté a mí misma. Aún así, no pude evitar sentirme gratamente sorprendida por la afluencia de votantes. El ambiente era vivo, incluso vibrante, y no por obligación política, sino por inercia cívica. Me sentí especialmente reconfortada al ver que la tradición nacional seguía vigente. Incluso aquellos asignados a mesas electorales, con evidente malestar y ojeras que no mentían, aparecían con las mismas resacas legendarias con las que Ronaldinho acudía a los entrenamientos. La democracia, sí, pero también el sábado por la noche. El partido insistió en que debía acudir a la sede central, a monitorear la evolución de los comicios junto al equipo. Me negué. No quería pasar el día encerrada en un local sin ventanas, asfixiada entre sonrisas forzadas, abrazos sudorosos y brindis cargados de afecto fingido. Estaba cansada. Llamé a mi padre y le propuse almorzar juntos y ver una película en su cómodo sofá. Aceptó sin preguntar. Llegué a su casa alrededor de las 12:30. Me abrió el portal y la puerta del piso desde el móvil, como si la tecnología hubiera sido diseñada para hacer más suave el reencuentro. Me esperaba en la terraza, inmóvil, bañado por una luz tibia de primavera, con una cerveza en la mano. Su figura, recortada por el sol, me conmovió. Sin mirar demasiado a su alrededor, me acerqué para saludarlo. Se levantó y me abrazó con la misma ternura discreta de siempre. Luego, con un gesto de la mano, me indicó que lo siguiera a la cocina. Quería mostrarme lo que había preparado. Allí, sobre la encimera, se desplegaba nuestro pequeño festín. 2 latas de mejillones en escabeche, otras 2 de berberechos, cervezas doble malta bien frías, un par de mollejas, una butifarra y una docena de gambas de Palamos. Abrimos los berberechos, los mejillones y, por supuesto, las cervezas. Lo miré con una ceja levantada, sugiriendo que algo faltaba. Me respondió con una sonrisa traviesa, me besó la frente y se giró hacia el armario al lado de la nevera. Sacó un bote de aceitunas caseras, preparadas por un amigo suyo de El Storms. Estaba orgulloso de ellas, y no era para menos. Salimos de nuevo a la terraza y nos sentamos en 2 butacas bajas, con el aperitivo entre ambos. Al cabo de un rato, noté una pequeña barbacoa circular en un rincón. Intuí que allí cocinaría el resto. Le pregunté cuánto le había costado. Se giró, rió con ganas y me contó que la había encontrado junto al contenedor de basura frente a su edificio. Según él, casi se enzarza con un hombre que rebuscaba entre los residuos, empujando un carro de la compra. Ambos habían puesto el ojo en la misma joya oxidada. Mi padre había ganado. Estaba orgulloso de aquella barbacoa. Para él era algo más que un objeto rescatado. Era el símbolo de cuando volvió a sacar pecho tras años caminando con la cabeza gacha. El vermut transcurrió con una calma casi reconfortante. Al fin y al cabo, mi padre era como esa amiga a la que solo ves una vez cada 2 años, pero con quien la conversación fluye como si nos hubiéramos visto ayer. Estábamos tranquilos, relajados, y por un momento olvidé por completo que me jugaba la presidencia de la comunidad autónoma. Y con ella, una sustancial subida de sueldo. Hablábamos de cosas triviales, temas cotidianos que parecían ajenos a la política, y sin embargo, no podíamos pasar por alto las atrocidades cometidas en la esfera internacional. La charla fluía sin esfuerzo, mientras el sol me acariciaba la piel.
Sentía cómo me estaba poniendo morena. Estando con mi padre, sentí que seguía siendo la adolescente protegida bajo su cuidado. Tras acabar con el contenido de las latas, se apresuró a encender el carbón para la barbacoa. Lo hizo con una facilidad pasmosa, utilizando un aparato cilíndrico que facilitaba la tarea, mientras lucía un sombrero de paja que le habían regalado en el cellar donde compraba sus botellas de vino cada mes. Iba con la camisa desabotonada y sus clásicas sandalias, y en su rostro se dibujaba una sonrisa que hacía tiempo no veía. Vertió el carbón ardiente en la barbacoa y comprobó el calor que emanaba. Me miró, asintió y comenzó a moverse al ritmo de una serie de pasos de baile, moviendo la cadera y los brazos con naturalidad. Pasados unos minutos, volvió a la cocina y regresó con 2 cervezas bien frías y los cortes de carne listos para asar. Me dirigí a la cocina para buscar platos y cubiertos y preparé la mesa en la terraza. Aproveché la calma del momento para tomar una foto del que, sin duda, era el mejor padre que la vida podría haberme dado. En un acto de despreocupación, la subí a mis redes sociales para compartir ese instante con mis amigos más cercanos, olvidando que aquel día mi perfil era observado por cientos de medios de comunicación y miles de seguidores. Dejé el móvil a un lado y disfrutamos de la comida sin preocupaciones. Las mollejas, aderezadas con sal y jugo de limón, estaban a la altura de un chef estrella Michelin. Con el estómago lleno, nos acomodamos en el sofá reclinable. Noté que había cambiado el televisor. Mi padre, siempre cinéfilo, se había comprado uno de última generación, más grande que una mesa de ping-pong. Lo miré y sonrió, entregándome el mando para que eligiera la película en la plataforma de cine cuya suscripción pagaba. Mientras tanto, él preparaba 2 carajillos con hielo. Finalmente, opté por una película de temática mafiosa, completamente ficticia. A media película, los párpados me traicionaron y se cerraron. Desperté sobresaltada al sentir el cuenco de palomitas volcado y mi cuerpo cubierto por un manto crujiente de semillas de maíz. Blasfemé en voz baja. Me levanté con cuidado, tratando de no despertar a mi padre, que dormía plácidamente como un bebé. Recolecté las palomitas esparcidas, una a una, con el máximo sigilo. Agarré el teléfono, buscando distraerme en alguna red social que desarmara mi sistema cognitivo. Nunca antes había experimentado semejante repercusión mediática. Quedé anonadada por la cantidad y diversidad de mensajes que había recibido. Apagué el teléfono rápido. Era la primera vez que me sentía abrumada de esa manera. Tomé el mando del televisor y cambié al canal del telediario autonómico. Al principio, todo parecía normal. Noticias sobre la sequía, subidas de temperatura, proyectos financiados por la Unión Europea. Hasta que, sin previo aviso, la presentadora mostró la fotografía que yo misma había publicado. Reía para mis adentros, defendiendo mi postura en un día como aquel. Comentaron, entre bromas, sobre las habilidades culinarias de mi padre, y luego pasaron a analizar los resultados electorales. Encabezaba la lista con una ventaja considerable. Tras años de elecciones reñidas, parecía que esta vez la diferencia sería notable. Sospecho que no fue tanto por mí, sino por el sentimentalismo de los votantes. Había ganado, pero una indiferencia helada recorrió mi cuerpo. Al día siguiente, desperté antes de que sonara el despertador. Me permití una ducha lenta y pausada, dedicando tiempo a lavar mi pelo y a un extenso ritual de cuidado facial. Para culminar, pasé unos minutos bajo un chorro de agua helada, el cual dejó mi piel brillando,
no por la victoria electoral, sino por la calma y la felicidad que todavía me embargaban tras la jornada anterior. Ahora me esperaba un nuevo desafío: fingir interés genuino en las posturas de los demás partidos en las Cortes y ensayar esa sonrisa calculada para el nombramiento oficial por parte del monarca. Superé el protocolo con creces. La mayoría de los partidos hicieron un esfuerzo para facilitarme el camino, aunque siempre aferrándose a ciertos puntos clave para conservar su base electoral. El rey, por su parte, cerró mi mano con firmeza y me regaló una sonrisa cargada de complicidad. Podría jurar que, en otra vida, habríamos terminado la noche juntos en el Palace, rodeados por el servicio secreto. Sexo, glamour y poder. Todo lo que él necesitaba. A pesar de haber alcanzado el poder, sabía que debía trazar un plan minucioso para cambiar el sistema político. Me senté en la silla de mi escritorio tras un día agotador, girándome lentamente para quedar frente a la pizarra blanca que ocupaba una esquina de la estancia. En una mano sostenía una cerveza helada. Le di un sorbo y el frío hizo que cerrara el ojo izquierdo por la sensibilidad en mis dientes. Con la mano más cercana al escritorio abrí el cajón y saqué un cigarro y un mechero. Lo encendí, expulsando de mis pulmones un humo más denso de lo habitual. Las preguntas me asaltaban una y otra vez. ¿Cómo lograrlo? Individualizar las elecciones y dejar de lado a los partidos políticos. Hacer que los políticos no ganaran dinero, o que ganaran sumas justas y transparentes. Prohibir la financiación privada. Convertir la política en un hobby. Sancionar las mentiras. Imponer sesiones formativas con expertos nacionales antes de cualquier debate parlamentario. ¿O acaso todo se debía al cortoplacismo inherente al sistema y sus fatales consecuencias? Todas las preguntas estaban entrelazadas y ninguna podía quedar sin respuesta. Sería conmovedor ver a los mejores pensadores debatiendo en público sobre el sistema político ideal. Mi mente vagaba distraída cuando, de repente, un número desconocido iluminó la pantalla de mi teléfono. Era el jefe del partido, invitándome a comer para celebrar nuestros logros. ¿Cómo negarme? Todo pagado. Billetes, alojamiento, chofer. Me preguntó por mis días disponibles y, por supuesto, sugerí un encuentro entre semana. El miércoles de la semana siguiente me dirigí a la capital en avión. Era la primera vez que viajaba en primera clase. Al llegar al aeropuerto, el equipo de seguridad me identificó y me escoltó hasta el vehículo asignado. Un Maybach, imponente, negro, elegante. El chofer era un hombre mulato, alto, pulcro y perfectamente perfumado. Atractivo, ¿para qué engañarse? Me abrió la puerta mirándome directamente a los ojos, sonriente. La comodidad de aquellas butacas era sublime. 4 asientos enfrentados, tapizados en piel auténtica. A mi derecha, una cubitera de plata guardaba una botella de champán enfriada a la perfección. El chofer subió y bajó el vidrio tintado que nos separaba. Le pregunté dónde podía encontrar una copa y me indicó con un gesto preciso. Me serví sin más. En el transcurso de los 30 minutos que duró el trayecto, me bebí la mitad de la botella. Iba a servirme la última copa cuando el coche se detuvo y el chofer volvió a abrir la puerta. El aire abrasador me golpeó la tez como una tormenta de arena, aunque frente a mí se alzaba un oasis. El Palace. Un botones, perfectamente uniformado, me ofreció otra copa de champán. Apenas puse un pie en la acera. La tomé y le dediqué una sonrisa. No hizo falta decir nada. Mis maletas ya habían llegado antes que yo a la habitación.
El vestíbulo era una sinfonía de mármol, cuero y alfombras rojas. Las plantas eran de verdad, brillaban de forma casi obscena bajo la luz cálida. El personal, impecable, impecablemente vestido, impecablemente coordinado, impecablemente silencioso. Pasé por recepción brevemente. Necesitaba la llave de acceso a mi habitación. Una amable señora de mediana edad me atendió y me acompañó hasta la puerta. Solo pronunció palabra cuando le pregunté qué tal estaba siendo su día. 10 de 10, respondió, con una sonrisa. Abrí la puerta, expectante de encontrar una habitación común, pero la trabajadora no se había marchado. Me instó a entrar y me acompañó al interior. Me mostró dónde estaba el baño, cómo funcionaba la centralita del aire acondicionado y la ubicación del minibar. Mencionó que tenía libertad absoluta para consumir bebidas y pedir comida al servicio de habitaciones. Todo estaba pagado. Jamás me había reunido con el director del partido, pero poco a poco éste iba cayéndome mejor. La señora se despidió amablemente y regresó a recepción. Me desnudé para darme una ducha, aunque antes decidí estirarme durante una veintena de minutos en la cama, completamente desnuda. Al bajar, mis pies se hundieron con placer en los hilos de la alfombra persa que yacía bajo la cama. El recuerdo de mi padre haciéndome masajes en los pies cuando era niña me vino a la mente. Me dirigí al baño, donde pasé una hora dentro de una gran bañera, cociéndome en agua caliente. Antes de meterme, observé detenidamente el minibar. Quise darme el placer de bañarme con una copa de champán en la mano, pero debía ser fuerte. Tenía que llegar a la cena con la mente clara. Salí de la bañera y volví a tumbarme sobre la cama. Respiraba profundamente, sin preocupación alguna. Cerré los ojos y, casi por arte de magia, entré en un estado meditativo profundo. Desperté una hora más tarde, sobresaltada por una llamada perdida en el móvil. De inmediato devolví la llamada. Era la secretaria del jefe. Mi chofer estaría esperándome bajo el hotel a las 8 de la noche. Conocía la localización del encuentro. Quedaba una hora. Por suerte, había escogido el vestido que iba a ponerme 2 días antes. Me embutí en el ceñido vestido negro, ligeramente escotado, y me dirigí al baño para peinarme. Este contaba con una plancha mejor que la mía, así que evité deshacer la maleta de manera innecesaria. Después, introduje mis pies en unos finos tacones de aguja y recé para evitar dolores a lo largo de la noche. Lavé mis dientes con lentitud, casi ceremoniosamente, y pinté mis labios de rojo carmín. Finalmente, me perfumé. Bajé 5 minutos antes de lo estipulado, pensando que podría fumarme un cigarro antes de subir al coche. Negativo. Encendí el cigarro y miré al chófer, el cual, para mi sorpresa, me invitó a entrar en la parte trasera aún así. Asentí. Entré y bajé la ventana, a pesar de que el aire acondicionado aclimataba la temperatura interior del vehículo, forzando el consumo de carburante. Observaba la ciudad desde la ventana. Era arquitectónicamente preciosa. Osar modernizar la iluminación tenue de esta reduciría la belleza de su oscura discreción, donde los pecados de los periféricos pasaban desapercibidos. Era la primera vez que los altos niveles de contaminación me sentaban bien. Al acabar el cigarrillo, lo tiré por la ventana sin remordimiento y cerré los ojos mientras, con mi índice derecho, pulsaba el botón que más tarde subiría mi ventana de manera automática. Tras un breve trayecto, alargado a causa de las excesivas señales de tráfico luminosas, el coche se detuvo frente a un restaurante cuya entrada rebosaba elegancia. Las cristaleras,
enmarcadas por arcos de madera de roble con toques dorados que daban a la calle, se encontraban cubiertas por cortinas de satén granate. Respiré hondo, y apareció en mi mente un cazo de barro con gulas y aceite hirviendo. El encargado de seguridad abrió la puerta ante mí. Al entrar, el maître situado en el recibidor me acompañó hasta mi mesa, sin necesidad de preguntar mi nombre. Recorrí la sala, mientras el sonido de mis tacones sobre el parqué generaba un eco que provocaba, en la mayoría de trabajadores del sector financiero presentes, roturas de cuello y un silencio atento mientras me observaban caminar. Alcanzamos el reservado del fondo. Mi guía dio 3 sutiles golpes en la puerta corredera de vidrio esmerilado y la abrió para mí. Entré tras darle las gracias. Al girar la cabeza, vi al director del partido, probablemente futuro presidente, y al secretario general. Ambos sonrieron ampliamente. Me saludaron como si me conocieran de toda la vida y notaron, sin esfuerzo, los últimos cambios en mi peinado. Ni siquiera el rollo más largo que había tenido fue capaz de darse cuenta de eso. Halagaron mi vestido y mi persona y me invitaron a sentarme. Una copa de Vega. Sicilia único cayó en mi mano en cuestión de segundos. Ahora era yo quien sonreía de oreja a oreja. Hablábamos de cosas banales mientras llegaban, una tras otra, bandejas considerables de marisco de primera. Lástima que no fuera época de erizos de mar. Aún así, si pretendían ganarme por el estómago, lo habían conseguido. Vino caro, marisco, caviar y, sí, gulas. Fumamos durante toda la comida, gracias a un sutil extractor situado encima de la mesa. Y, cuando llegó el carrito de los postres, pasamos a los puros. Yo me fumé uno fino para acompañar mi copa de coñac. La primera calada provocó un escalofrío. Posteriormente, comenzaron las conversaciones serias. Las condiciones determinadas eran de una simpleza desarmante. Continuar trabajando en mi carisma, ser cercana a los ciudadanos y permanecer bajo las líneas directrices del partido. A cambio, contemplaría en mi cuenta bancaria un cúmulo de cifras jamás visto, además de la posibilidad de redondear los contratos licitados a favor de mis testaferros. Las consecuencias de tomar otro cauce no fueron explicitadas. Aún así, cualquiera podía hacerse una idea. Discretas persecuciones, escándalos dosificados y campañas de descrédito que hundirían mi carrera a la mínima. No era necesario decirlo. Estaba implícito en el tono, en los silencios, en el humo de los puros que llenaba la estancia. No había cumplido ni la treintena, y tras la firma de aceptación de los honorarios atribuidos a mi cargo dentro del partido, mi cuenta bancaria llegaría a final de año con 6 cifras. Para mantener dicha situación, el camino a seguir era simple. Debía agachar la cabeza y ser yo misma, ciñendo mi oratoria a los documentos que llegaran a mis manos. Al acabar la última copa de coñac, partí rumbo al hotel. Al llegar, el recepcionista me informó de que, en el subsuelo, se estaba llevando a cabo un concierto de jazz. Bajé. Al observar el ambiente, decidí continuar alimentando mi embriaguez. La disposición de la sala lo fomentaba. Estaba repleta de gente de clase media alta o directamente alta, fumando en las butacas, comiendo ostras y bebiendo champán. Me senté sola, con vistas directas al escenario. Pedí una botella de Gramona Imperial y comencé a analizar los detalles de la estancia. El dorado y el rojo predominaban, acentuando la elegancia de los invitados. A mitad de la botella, perdí la capacidad de almacenar recuerdos. Me desperté en mi habitación, desnuda, junto a un hombre de complexión atlética,
y sin un solo cabello en la cabeza. El primero de mi vida. Miré a los lados, salí de la cama, me duché, me vestí y bajé al restaurante del hotel para desayunar. Aún me quedaban 3 horas antes de partir rumbo a mi comunidad autónoma en un tren de alta velocidad. El maromo quedó olvidado en la habitación. No me preocupé. Se le veía lo suficientemente mayor como para apañárselas solo. Me atiborré cual cerdo un mes antes de ser enviado al matadero y subí al coche del chófer sin cargar ni una maleta. Tras media hora esperando a que saliese el tren, 2 horas y media de trayecto y media hora más hasta mi domicilio, logré estirarme en mi cama. El lunes llegué a mi despacho 1 hora tarde. Era la primera vez que lo hacía, y me daba completamente igual. Me senté en mi butaca mirando al techo, bajé la mirada, y ahí yacía, ante mí, la carta de aceptación de los nuevos honorarios del partido. La abrí y la firmé sin remordimientos. Las horas, contenidas dentro de los límites temporales construidos, volaron. Habían pasado 2 años desde aquel día. Aún quedaban 2 más para las siguientes elecciones. Lo único que había cambiado en mi vida había sido la adquisición de un coche clásico descapotable para mí y otro para mi padre, además de toda una serie de inmuebles que había comprado y que había puesto a su nombre para evitar que el resto de partidos políticos me lo echaran en cara. Todo me sonreía. Todas mis propuestas parlamentarias eran aprobadas el mismo día. Hasta que, de pronto, me llamaron del hospital. Mi padre yacía en una cama, en estado grave. Me dirigí al edificio permanentemente desinfectado sin preocuparme por las sanciones económicas que mi conducta podría acarrear. Llegué a tiempo para despedirme de él. Resultó ser que decidió no mencionar su estado de salud jamás, sufriendo las consecuencias de una enfermedad terminal en silencio, para que mi sonrisa no se borrase. Antes de perder los 21 gramos esenciales de su cuerpo, acarició mi cara con su rugosa mano derecha y me dijo: «Tu madre estaría orgullosa de ti, igual que yo lo estoy. Pero solo te ha faltado disfrutar de la vida, obviando una creencia instaurada en tu subconsciente que ha cegado tus objetivos, el dinero. Te quiero. Nos vemos cuando el destino lo decida». Cerró los ojos y su cuerpo palideció hasta tornarse amarillento. Mis lágrimas cayeron como una nube que colapsa en la atmósfera. Me aferré a su mano todo el tiempo posible, como un percebe a una roca, hasta que el percebeiro viene a arrancarlo. Realicé todos los trámites de forma impasible, procurando reducir toda la repercusión mediática posible. Cumplí su último deseo. El viernes siguiente cogí el descapotable y me dirigí hasta la falda del monte Isasa. Subí hasta la cima y lancé sus cenizas al aire, acompañadas por una repentina brisa en un día de bajo rendimiento para las empresas de energía renovable eólica. Volví a casa y procuré armarme de coraje de cara a las siguientes elecciones. El espacio mediático se abrió ante mí, a nivel nacional. Por ello, procedí a llevar a cabo la misión que me había encomendado mi legado. Mi discurso causó revuelo en todo el estado. Los partidos políticos temblaban, excepto aquel al que había estado afiliada tantos años. Preparé un carismático discurso para mi siguiente aparición pública, pero antes de poder poner en jaque, o más bien profundizar en el debate cuya mecha ya había encendido, una sorpresa fue depositada en mi despacho. Al llegar a este, ante mí, se encontraba un sobre marrón envuelto en el cual había escrito: «Con amor, de la capital». Al abrirlo, encontré el primer motivo contra mi causa. Imágenes mías teniendo relaciones sexuales
con aquel desconocido en Madrid. La pregunta era, ¿continúo con mi causa o me veo obligada a doblegarme por culpa de lo que pueda pensar el resto de la población? Por preocupaciones causadas por construcciones ficticias instauradas en sus subconscientes desde el día en que nacieron?